Muy bien, ahora sí, buenas tardes a toda América, buenas noches a España. Perdonen que los estamos haciendo trasnochar allá en el viejo continente, pero es bastante complicado coordinar horarios para tantos países. Así que esperemos que nos tengan paciencia en ese sentido. En la reunión anterior les presentamos muy brevemente en qué consiste el modelo Interacciones Primordiales, de donde surgen todos los métodos que estamos compartiendo. Y hoy vamos a trabajar específicamente con el método de movimiento primordial y la disciplina que lo lleva a la práctica, que es la danza primal. Así que voy a empezar a compartirles una presentación para que vayamos entrando en tema directamente. Ya se está llenando la sala, así que creo que sí podemos comenzar. Vamos a ver algunas recomendaciones básicas mientras termina de entrar toda la gente que está en sala de espera. Espero que todas y todos hayan buscado un espacio aislado donde puedan no escuchar demasiados ruidos y donde al mismo tiempo ojalá puedan hacer mucho ruido. Vamos a cantar, vamos a gritar, vamos a liberar mucho estrés disfuncional. Así que es bien importante el tema del aislamiento, que realmente puedan estar en el lugar más insonorizado posible. Si hay gente en la casa, les explican que van a estar haciendo un poquito de ruido, que no se asusten, que está todo bien. Si tienen vecinos de confianza también. Y si no pueden hacer ruidos, lo mejor entonces es trabajar con el celular, ¿sí? Lo ponemos en el bolsillo o en algún accesorio que nos permita llevarlo en la cintura, nos colocamos auriculares, ponemos el volumen al máximo y podemos trabajar con mucho volumen sin molestar a nadie. Para practicar danza primal, el volumen es muy importante, tanto el de nuestro propio sonido, el de la voz, como también el que escuchemos. Así que muchas veces el celular o auriculares con un cable bien largo, si tienen un equipo de música, puede ser una muy buena solución. Y si tienen la suerte de poder conectar su ordenador o su laptop a un equipo de audio bien poderoso y no tienen inconveniente con el ruido, lo van a disfrutar mucho más porque van a tener más libertad de movimiento. Verifiquen si tienen una buena conexión de internet. Si en algún momento sienten que baja el volumen, eso se debe exclusivamente a la banda de ancho que ustedes tengan. Si tienen poco ancho de banda, seguramente van a escuchar con menos volumen. Quizás les ayude a apagar los videos y dejar solamente la música después que termine la presentación teórica, ¿sí? Espero que todas estén con ropa cómoda. Es bien importante que puedan tener mucha libertad de movimiento. Ojalá tengan a mano una alfombra o un tapete, porque hay una parte de la danza que se hace en el piso. Entonces, si están en lugares fríos, es conveniente tener un lugar cálido y mullido donde poder recostarse, ¿sí? Recuerden que aquí el volumen está saliendo al máximo, entonces no pierdan el tiempo pidiéndonos que subamos más el volumen porque no podemos hacerlo. Si no tienen suficiente sonido, lo más probable es que sea un tema de su configuración o del ancho de banda que estén recibiendo en este momento, ¿sí? Las preguntas, por favor, las hacemos siempre por chat. Vamos a hacer alrededor de 1000 personas, así que es imposible abrir los micrófonos. Les pedimos que no lo abran tampoco por su cuenta y anoten las preguntas en el chat y en la medida de lo posible las vamos a responder. Y si vemos que quedan muchas dudas, abriremos una webinar más y vamos a dedicarla exclusivamente a preguntas y respuestas porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo en esta reunión. ¿Ok? Entonces, volumen al máximo, micrófonos cerrados. Cuando empiece la danza pueden apagar los videos para tener mejor recepción de audio. Y bueno, vamos a comenzar entonces ahora con la presentación teórica, porque es importante que conozcan de dónde viene esto que vamos a hacer y sobre todo cuáles son los fundamentos científicos.
Esta es la segunda webinar de este curso de interacciones primordiales en tiempos de crisis. Cómo afrontar integralmente una pandemia y una cuarentena. Todo esto que vamos a hacer está basado en el modelo interacciones primordiales que se basa en este lema, que la vida es el arte del encuentro. Vimos la semana pasada que había 4 claves en este proyecto. El primero es que las relaciones humanas son aquello que atraviesa todo proyecto que vayamos a desarrollar en la vida, que aprender a relacionarnos es lo más importante que podemos desplegar en nuestra existencia, que para que una metodología sea poderosa es fundamental que sea integral, o sea, que entre a los procesos de transformación por todas las puertas, que abarque todos los ámbitos de la experiencia humana. El tercero era la sabiduría del cuerpo, y esto es fundamentalmente lo que vamos a trabajar hoy. Y el cuarto es la importancia de la trascendencia en todos los procesos de desarrollo personal y organizacional. Y este cuarto es el que vamos a ver el próximo sábado. Así que hoy vamos a dedicarnos al tema de la sabiduría del cuerpo. Cuando hablamos de integralidad, nos referíamos a la importancia de abarcar todos los ámbitos en los cuales desarrollamos nuestra experiencia los seres humanos. En el encuentro pasado trabajamos fundamentalmente el eje cuerpo, vimos ejercicios, vimos el tema de la dieta, del sueño, del descanso, y trabajamos el eje del lenguaje en las relaciones interpersonales. Hoy vamos a trabajar el eje del cuerpo, la emoción y la energía, fundamentalmente a través de la danza primal. Vimos que un método integral, si concibe integralmente al ser humano, tiene a su vez que desarrollar metodologías integrales. Es decir, que tenemos que tener herramientas para trabajar con cada uno de todos estos ámbitos de la experiencia. Y estos son los 3 que fundamentalmente vamos a trabajar hoy, aunque por supuesto también vamos a influir en los demás. Pero cuerpo, emoción y energía va a ser el eje del taller que vamos a experimentar hoy. Habíamos visto que este modelo interacciones primordiales había desarrollado 3 metodologías fundamentales. La lingüística primordial para trabajar con el lenguaje, con los procesos cognitivos, con la necesidad de comprensión. El movimiento primordial para trabajar con el cuerpo, la energía y la emoción. Y la meditación primordial como método contemplativo que nos permite entrar en el silencio, en la quietud, en el propio centramiento. Vimos que estos 3 modelos se basan en una teoría central, que es la que les da cohesión, la que les da sustento, y vimos que estos 3 métodos se aplican en la práctica en 3 disciplinas. El coaching primordial, que nos permite trabajar en organizaciones, fundamentalmente dirigido a personas sanas. La danza primal, que nos permite trabajar en grandes grupos para generar procesos de transformación profundos y rápidos. Y la psicoterapia primordial, que es una actividad privativa de psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de la salud. Entonces, hoy nos vamos a enfocar básicamente en el tema del movimiento primordial, que es en el cual se sostiene toda la práctica de la danza primal. Danza primal. Lo primero que tenemos que comprender para entender esta metodología es que la danza primal no es un baile. Practicar danza primal no es tarea de un DJ que simplemente pone música para que la gente se mueva siguiendo algún ritmo. En danza primal no hay coreografías, no hay movimientos complicados, no hace falta saber absolutamente nada de danza para poder practicarlo, sino que simplemente se basa en la recuperación de nuestros movimientos y gestos naturales. Es un método para recuperar la forma en que nos movíamos libre y espontáneamente cuando éramos niños, cuando nuestro cuerpo estaba plenamente vivo, fresco y no condicionado por patrones culturales artificiales. Danza primal no es un baile, es un sistema que contiene más de 700 ejercicios destinados a liberar los movimientos primordiales de nuestro organismo. Se practica con ejercicios individuales, en parejas, en tríos, en grupos pequeños,
en grupos grandes, es decir, hay una enorme variedad de ejercicios relacionales, en soledad, que buscan activar todo lo que más adelante llamaremos nuestras capacidades básicas, capacidades que están alojadas en lo profundo de nuestro organismo. Trabaja a nivel físico, a nivel energético, a nivel emocional, a nivel relacional, cognitivo y trascendente. Es decir, que aunque vamos a poner el acento en el trabajo corporal, energético, emocional, en realidad este trabajo alcanza todas las dimensiones del ser humano. Y esto es lo que vamos a explorar dentro de un rato. Estoy viendo, Diana, Isaac, que hay mucha gente todavía en sala de espera tratando de entrar para poder completar el cupo de 1000 que tenemos. Así que ojalá podamos permitir que todos entren, ¿sí? Sí, sí, le está dando acceso a todas como van Bien, apareciendo. porque veo ahí que se ha estancado un poquito el número de gente esperando que no entra, ¿sí? No sé si es que ha pasado algo. Fíjense, por favor. Quedan 130 personas ahí que no están pudiendo entrar todavía. Bueno, muy bien. Lo que vamos a explorar hoy es una versión muy básica de la danza primal, o sea, la versión que podemos hacer por internet. Es una forma de acercarnos a conocer medianamente de qué se trata esto. Por supuesto, existen muchas otras variantes de danza primal que solo se pueden practicar de manera presencial. Pero lo que vamos a hacer hoy les va a brindar un buen acercamiento eh, a lo que intentamos compartir, ¿sí? Hay 7 principios básicos de la danza primal y es importante que compartamos esto para entender hacia dónde nos movemos en este trabajo. El primero es que nuestro organismo posee una sabiduría ancestral, cósmica, que lleva como mínimo 13.000 millones de años de evolución. Es decir, hace 13.000 millones de años que viene desarrollándose un proceso creativo que, entre otras cosas, ha desembocado en nuestra especie y que está guardado en nuestro cuerpo. El segundo es que esta sabiduría cósmica, ancestral, es mucho más vasta, mucho más profunda que la inteligencia que podemos desarrollar a lo largo de nuestra corta vida. Es decir, los seres humanos somos habitados por 2 niveles de memoria. Una memoria biográfica, la memoria de las cosas que hemos aprendido en nuestra existencia, y una memoria ancestral, primordial, que lleva miles de millones de años evolucionando. El tercero es que la tarea más importante que tenemos todos aquellos que trabajamos en desarrollo personal, en coaching, en psicoterapia, es acompañar a las personas en los procesos de transformación de sus juicios, de sus interpretaciones, de sus creencias disfuncionales. Es decir, de todos aquellos sistemas de pensamiento que restringen nuestra vida, que afectan nuestra autoestima, que nos cierran puertas, que nos cierran ventanas y achican nuestra existencia. Como vimos la semana pasada, muchos de estos juicios y de estas creencias son muy difíciles de transformar. Algunos cambian rápidamente, otros se resisten profundamente al cambio. Y esto ocurre porque están anclados en emociones muy profundas que no hemos podido elaborar, que no hemos podido procesar. El quinto principio es que estas emociones están grabadas en lo profundo de nuestro cuerpo y por lo tanto son inaccesibles al trabajo puramente verbal, puramente lingüístico. El sexto es que solo el trabajo corporal nos permite llegar a esta profundidad y transformar las raíces emocionales profundas de nuestros juicios disfuncionales. Y el séptimo es que podemos recuperar nuestra memoria primordial, nuestro ser original, para poder ir más allá de lo que es nuestra personalidad, nuestro ego y nuestra pequeña memoria biográfica. En danza primal, entonces, se trata de recordar, no de aprender. No se trata de recibir una nueva teoría, un nuevo dogma, sino de profundizar la memoria de nuestra naturaleza primaria, de nuestros orígenes cósmicos, de nuestra memoria original. Ese es el objetivo fundamental de la danza primal.
Quizás por esto es que acostumbramos a decir que los mejores practicantes de danza primal son los niños. Ustedes observen a un bebé de 6 meses que todavía ni siquiera se puede parar y van a poder percibir cómo es capaz de seguir ritmos. Es decir, la relación que hay entre la música y el cuerpo de los niños es espontánea, es inmediata y no requiere de ningún aprendizaje. De alguna manera el trabajo que tenemos que hacer como adultos es recordar eso. ¿Cómo era nuestra corporalidad antes de haber sido condicionados? La pregunta que nos hacemos siempre entonces es, ¿quién era yo antes de desarrollar una personalidad, de desarrollar un ego adaptado a determinadas normas, dogmas, códigos sociales que, como sabemos, cambian rápidamente y quedamos fuera de lo que actualmente nos está pidiendo la sociedad permanentemente? ¿Quiénes éramos antes de haber sido adaptados? Este ego, esta personalidad que desarrollamos para adaptarnos al medio ambiente social, esto es nuestro ser, alcanza nuestra personalidad para abarcar la totalidad de nuestro ser. ¿Qué es la presencia? Cuando hablamos de presencia, ¿de qué estamos hablando realmente si vivimos dentro de un esquema de personalidad siempre muy pequeño comparado con la inmensidad de nuestro ser? Esto es lo que vamos a explorar ahora, ¿sí? Sigo viendo gente intentando entrar. La idea básica entonces que vamos a explorar durante esta tarde es que la sabiduría del universo existe sintetizada en todo lo que existe. Desde un pequeño escarabajo hasta una galaxia, todo esconde una sabiduría universal que no ha dejado de desarrollarse a través de miles de millones de años. Y esto nos compete también a nosotros. En nosotros, en la profundidad de nuestro organismo, habita la sabiduría del universo. Para afirmar esto, nos hemos apoyado durante estos 40 años de investigación en 3 disciplinas que van más allá del coaching, de la psicología, que son la física, la matemática y la biología, que permanentemente nos han brindado auxilio para poder darle soporte científico a todo lo que nosotros afirmamos. Tanto la física como la biología como la matemática nos dicen que todo lo que existe posee alguna forma de inteligencia estructural. Y esto nos sugiere la existencia de alguna inteligencia orgánica que está escondida en lo profundo de todo lo que existe y muy especialmente en lo profundo de los seres vivos. Autores como Rupert Sheldrake, David Bohm, profesor de Cambridge, íntimo colaborador de Albert Einstein, Vincent Wilhelming, que es un físico del CERN, que es el laboratorio de física cuántica de la Comunidad Económica Europea, y muchos otros han sido de enorme ayuda para nosotros a la hora de preguntarnos esto. ¿Qué es lo que le brinda su forma, su estructura y sus funciones a los seres vivos? ¿Por qué todas las hojas de loto tienen aspecto de Pac-Man? ¿O por qué mi hija tiene 5 dedos en cada piecito igual que yo? La respuesta que tendemos a decir es muy simple. Bueno, porque genéticamente poseen esta información. Pero si nosotros investigamos profundamente con un microscopio electrónico el ADN de los animales, de las plantas o de los seres humanos, no vamos a encontrar allí ni ojos, ni cabello, ni uñas, ni órganos. Lo que vamos a encontrar es básicamente vacío. Dentro del ADN no hay aparentemente nada, o quizás tendríamos que decir que solamente hay información. Esta información que tiene miles de millones de años evolucionando es la que palpita en todos los seres vivos. Es decir, hay una suerte de memoria universal que puede crear configuraciones, que tiene la capacidad de concebir organizaciones de materia y de energía e incluso de seres vivos. Si observamos a nuestro alrededor detenidamente en la naturaleza, vamos a ver orden, vamos a ver armonía, vamos a ver configuraciones con sentido. Vamos a ver, por ejemplo, que hay pautas matemáticas en todas las formas espiraladas que podemos ver, desde estos pequeños brócolis hasta los caracoles,
el aloe vera, los girasoles, que tienen una estructura matemática y geométrica perfectamente diseñada en su estructura. Esto ha sido estudiado, podemos encontrar lo que en matemáticas se llama la sucesión Fibonacci presente en una enorme infinidad de plantas. Podemos verlo en el diseño de esta maravilla que es un pavo real abriendo su cola. Podemos ver incluso que la geometría sagrada está presente también en los seres vivos. Podemos ver estructuras espiraladas con una base matemática, incluso en fenómenos de la naturaleza como un huracán. Podemos verlo en los fractales, que son figuras matemáticas creadas por computadoras y que siempre esconden espirales con estructuras matemáticas. Es decir, miremos donde miremos, vamos a encontrar algo extraordinario que es, hay un orden, hay una inteligencia cósmica matemáticamente estructurada presente en todo lo que podemos ver. Les voy a compartir un pequeño video que ilustra esto mucho mejor que las palabras, que ha sido creado por un verdadero genio español que es Cristóbal Vila.
esta memoria, la sabiduría original, es precisamente la que intentamos recuperar a través de la danza primal. Desde este profundo misterio que es el Big Bang, a lo largo de 13.000 millones de años, se ha producido este extraordinario despliegue de inteligencia que termina aquí, en nuestro ADN. En lo profundo de nuestro ADN está la historia del universo, está la memoria de toda la evolución de la vida. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué es aquello que ha desplegado este majestuoso proceso de creación? Dios, la diosa, la naturaleza, la conciencia cósmica, George Lucas diría la fuerza. Nosotros preferimos no adoptar ninguna mirada religiosa para que esto esté abierto para cualquier tipo de confesión. Lo que sí es cierto es que sin negar ni suscribir ninguna doctrina religiosa, cada vez son más los científicos que sugieren que el universo entero puede ser concebido como un océano de energía consciente, orgánica e inteligente que interactúa con la humanidad y que se expresa a través de la humanidad. Es decir, nuestros organismos expresan este majestuoso proceso evolutivo. Afirmamos entonces que la memoria universal se convierte en información celular. Y como decíamos al comienzo, podemos funcionar desde estos dos órdenes de memoria. Nuestros aprendizajes socioculturales que cultivamos a través de nuestra mente pequeña, de nuestra historia biográfica, o esta memoria majestuosa, magnificente, ancestral, cósmica, que es la que palpita en lo profundo de nuestro cuerpo. Por eso decimos que desde el origen mismo del universo, desde ese vacío cósmico que la física llama la singularidad, ese misterio que existía antes del Big Bang, lo primero que emergió fue la interacción de lo positivo y lo negativo, del yin y del yang, de lo femenino y de lo masculino. Y esa danza de creación entre lo positivo, lo negativo, la luz y la sombra, lo femenino y lo masculino que nos habitan, no ha dejado de desplegarse hasta ahora. Por eso es que afirmamos que danza primal es la danza del cosmos, es la vibración universal palpitando dentro nuestro. ¿Cómo podemos afirmar esto? Porque todo esto que hemos visto que ocurre desde los caracoles hasta los girasoles también está presente en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene estructuras matemáticas, proporciones matemáticas que están presentes desde la proporción que hay dentro del dedo de una mano, de los dedos con la mano, de la mano con el brazo, del brazo con el tronco. Y estas proporciones, esto que podríamos llamar la geometría sagrada, nos rodea por todas partes. Por eso es que este mandala, que es un poco la síntesis de todo nuestro modelo teórico, en el cual no está el hombre del Vitruvio, como lo dibujó Leonardo, sino que están el hombre y la mujer. Creemos que ya no podemos seguir denominando a la humanidad como el hombre, sino que tenemos que integrar justamente esta polaridad en nosotros. Sintetiza esto. No nos vamos a meter aquí porque sería muy extenso, pero este mandala sintetiza todo este conocimiento ancestral que palpita en nuestro cuerpo. Esta información que hemos recibido en el momento de nuestra concepción recibe el nombre de el núcleo primordial o la perfección original del ser. Aquí perfección no tiene nada que ver con estándares morales ni con perfeccionismo, sino con aquello que auténticamente somos y que hemos venido a desplegar en nuestra existencia. Este núcleo primordial que recibimos en el momento de nuestra gestación es la esencia, es el corazón de este plan genético, psico, espiritual que venimos a desarrollar a lo largo de nuestra vida. Si observamos esta imagen, en este momento milagroso
donde este no es un coronavirus, no se asusten, es un óvulo siendo fecundado. En este momento, por el cual todos hemos pasado para estar presentes aquí, recibimos esa maravillosa información de miles de millones de años de evolución. Este núcleo primordial es un campo dinámico, no es un programa que hemos venido a desarrollar, sino que es un campo de infinitas posibilidades y nuestra responsabilidad consiste en ver cómo lo administramos, qué hacemos con toda esta enorme cantidad de información que habita en nosotros, cómo permitimos que se despliegue. De hecho, una vida realizada es aquella en la cual este plan se desplegó con libertad, con espontaneidad, mientras que una vida malograda es aquella en la cual estas energías no pudieron fecundar, no pudieron expresarse. Si lo viéramos desde la física moderna, diríamos que este núcleo primordial es un campo cuántico de energía y de información que está pulsando, que está palpitando dentro nuestro, tratando permanentemente de desplegarse, de expresarse. Es decir, necesitamos darle la libertad suficiente a estos patrones para que verdaderamente se manifiesten. Cuando determinadas condiciones de nuestra vida no permiten esto, empieza el sufrimiento, empieza el deterioro. Vamos a ver este otro video que es también muy ilustrativo acerca de este profundo conocimiento, de esta energía, de esta información que intentamos rescatar a través de la danza primal. Para los amigos de España.
Este misterio que palpita en lo profundo de nuestro ADN, que contiene la información que nos da la vida, que nos da la oportunidad de la conciencia, de estar plenamente despiertos, esta memoria que es infinitamente más profunda, más vasta, más grande que la pequeña memoria de nuestros conocimientos acumulados a lo largo de los cortos años que vivimos, esa es la sabiduría que estamos intentando recuperar, especialmente en estos tiempos, donde estamos saturados de información intelectual, lingüística, racional. Este núcleo de sabiduría que es previo a la socialización, que es previo al lenguaje, esto es precisamente lo que queremos rescatar a través del coaching, de la psicoterapia primordial y de la danza primal. ¿Quiénes somos más allá de las pequeñas definiciones que tenemos de nosotros mismos basados en dogmas, en sistemas de creencias o a veces simplemente en modas sociales? Lo cierto es que las condiciones de la vida moderna nos alejan cada vez más de este nivel profundo de nuestra naturaleza. Estamos cada vez más atados a formas inalámbricas, ¿sí? de tener contactos los unos con los otros y con nuestro propio cuerpo. Los chicos ahora conversan por WhatsApp, aunque estén sentados en el mismo sillón. Cada vez estamos más lejos de la profundidad de nuestros cuerpos, de la comunicación vibracional, del sentimiento profundo, visceral, desde el cual surge la convicción de la presencia, la sensación de ser reales, de tener una valía auténtica. La pregunta que nos hicimos entonces hace ya muchas décadas es: ¿cómo organizamos toda esta información que guarda nuestro cuerpo para que nos resulte operativa en una sesión de psicoterapia o de coaching? ¿Cómo podemos los seres humanos recuperar esta memoria, percibir nuestro núcleo primordial y desplegar nuestra perfección original? Como esa margarita que veíamos que se abría en la película. ¿Cómo podemos ayudar a las personas a florecer, a desplegarse desde su propia naturaleza y no desde los esquemas muchas veces neuróticos en los cuales vivimos? Podemos ver que hay dos niveles de manifestación de esta presencia primordial en nosotros. A nivel fisiológico, este núcleo primordial se despliega en el crecimiento, en el pulso cardíaco, en los procesos digestivos, en la respiración, en la sexualidad, en la procreación, es decir, en estos increíblemente complejos fenómenos que ocurren en nuestro cuerpo. Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿se acuerdan del primer beso que dieron en su vida? Probablemente en segundos todos están recordando una escena, aromas, sabores, sensaciones, texturas. Y si yo les preguntara, ¿dónde estaba el recuerdo de ese primer beso que en algunos casos puede haber ocurrido hace 5, 10, 15, 20 o 40 años? ¿Sí? ¿Dónde estaba eso hace tantísimo tiempo? Les respondo, estaba en una molécula, en una proteína de su cerebro. ¿Cómo puede ser entonces que esa proteína alojara toda la complejidad de sus memorias? ¿Qué pasó? ¿Dónde se guardó esa cantidad enorme de recuerdos que estaban allí presentes? ¿Sí? Esto, aparentemente tan simple, es fundamental. Nuestro cuerpo realiza procesos de una enorme complejidad. Ni siquiera hablemos de nuestro cerebro. Un segundito, no puedo hacer eso. Fíjense, por favor, que yo desde acá no lo puedo hacer. La inteligencia que tiene una sola célula de nuestro cuerpo para saber en qué momento tiene que absorber o liberar más minerales es más compleja que cualquier computadora que tengamos por delante. Y ni hablar del ADN con el cual en una pequeñísima célula podemos transmitir millones de años de sabiduría, de evolución a los seres que vienen detrás nuestro.
Pero más allá del nivel psicológico, lo que a nosotros nos interesa es cómo esta perfección original, este núcleo primordial, alberga capacidades psicosocio-espirituales. Porque a eso nos dedicamos fundamentalmente, no somos médicos ni fisiólogos. Después de mucho tiempo de observación, vimos que esta información que aloja nuestro núcleo primordial se puede sintetizar en 7 capacidades, a las que llamamos así, las 7 capacidades básicas de la persona plenamente viva, es decir, de quien está realmente despierto, actualizado, liberando sus potencialidades. Estas capacidades son la capacidad de confianza básica, la capacidad de gozo o extática, la capacidad emotiva y de poder personal, la capacidad afectiva, la inteligencia creadora, la conciencia intuitiva y la conciencia trascendente. Podemos asegurar que toda persona en la cual estas 7 capacidades estén despiertas y activas es una persona que va a participar de su proceso existencial con absoluta plenitud. La pregunta entonces fue, bueno, ¿cómo convertimos esto en un modelo de trabajo corporal operativo que pueda ser transmisible, que realmente pueda funcionar en la práctica? En un momento de conexión, de intuición, de inteligencia, que no son muy frecuentes en mi vida, me di cuenta que muchos años antes de haber estudiado psicología, de ser investigador en el CONICET, había practicado yoga y que el yoga me estaba brindando algo que no recordaba y que era fundamental, y era un mapa energético del ser humano. El yoga no tiene una mirada mecánica, como nos enseñaba la medicina tradicional de nuestro organismo, sino que tiene una mirada energética. Como desde chico también practiqué tai chi, siempre la visión energética del cuerpo humano de las tradiciones orientales me había interesado mucho, y en algún momento se me ocurrió que yo podía integrar estas dos vertientes de mi formación, el yoga, el tai chi por un lado y la psicología por el otro, y me di cuenta que estas 7 capacidades coincidían perfectamente con las energías que el yoga llama chakras, estos centros de energía de nuestro cuerpo. La existencia de estos centros de energía ha sido vastamente demostrada a través de la acupuntura, el método con el cual se pueden practicar incluso cirugías de tórax abierto sin anestesia, simplemente aplicando agujas en determinados puntos del cuerpo. ¿Cuál es la ventaja de este mapa energético? Que nos permite entender ahora cómo en este mandala, que es la síntesis de nuestro modelo, podemos relacionar cada una de estas capacidades con alguna zona de nuestro cuerpo. Todas están en todo el cuerpo, pero son más intensas en determinados lugares. Por ejemplo, podemos sentir miedo en todo el cuerpo, pero hasta el lenguaje popular sabe que el miedo se siente fundamentalmente en el piso de la pelvis. Cuando un perro está asustado no se tapa los ojos, con el rabo se tapa el ano, es decir, la zona en la cual los seres humanos percibimos fundamentalmente el miedo. El gozo lo podemos sentir en todo el cuerpo, pero seguramente no hay nada más intenso, más extático en nuestra vida que el gozo de la sexualidad. Sabemos que las emociones las vivimos fundamentalmente en la zona del abdomen, por eso usamos frases como tengo un entripado, me cayó como una patada al hígado aquel disgusto. Lo mismo la afectividad, la podemos sentir en todo el cuerpo, pero seguramente estamos de acuerdo que en nuestro corazón es el lugar donde se vive más intensamente. Este mapa energético del yoga nos permitió desarrollar un modelo operativo, cómo organizar nuestras capacidades primordiales y estimularlas no a través de teorías, no a través del mero lenguaje, sino a través de cómo están guardadas en nuestro cuerpo. Lo fundamental entonces es que estas capacidades primordiales pulsan, palpitan, quieren expresarse, necesitan desarrollarse. Y cuando esto no ocurre, no podemos ser neutros. O le damos libertad a nuestras capacidades primordiales o nos enfermamos. Es decir, tenemos que tomar postura ante esto. Asumimos nuestra naturaleza original, nos atrevemos a ver quiénes somos, qué queremos realmente en la vida, desde lo profundo de nuestro organismo, y no estoy hablando nada más que de placeres de la comida, de la bebida, de la promiscuidad, sino de las necesidades profundas, incluso espirituales, que palpitan en nuestro cuerpo
o si no, la consecuencia es la enfermedad. Entonces la pregunta es, si tenemos este plan genético, si estas informaciones nos habitan, ¿por qué no vivimos entonces en un estado de despliegue de nuestras capacidades primordiales? ¿Qué es lo que nos impide vivir en plenitud? Y la respuesta a esta es que todos padecemos de una herida básica. Más allá de todas las heridas psicológicas, de abandono, de rechazo que hemos experimentado a lo largo de la vida, como seres humanos tenemos una ruptura mucho más profunda que está relatada incluso la Biblia en el mito de la expulsión del paraíso. Como especie, desde que desarrollamos nuestro lóbulo frontal, nos hemos separado de la naturaleza, hemos salido del paraíso terrenal en el cual vive, por ejemplo, cualquier animal que está totalmente sumergido en su paisaje. Nosotros, a través de este lóbulo frontal maravilloso que nos permitió crear el lenguaje, la inteligencia que hoy tenemos, también nos separamos de ese vínculo profundo, espontáneo, natural con el mundo orgánico que nos rodea. Ese ser prelingüístico, esa capacidad de estar en contacto energético con la realidad, capacidad que tienen las plantas, que tienen los animales, que tienen los niños, que tienen muchas personas de culturas primitivas sin tanto desarrollo intelectual, eso es lo que nos permite realmente experimentar la presencia. Y el gran desafío que tenemos como especie es cómo seguir desarrollando nuestro cerebro, nuestra inteligencia, nuestra tecnología, pero sin perder el contacto profundo con la naturaleza que alguna vez tuvimos. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar esta memoria primordial? Si hemos dicho que esta memoria está guardada en el cuerpo, hay una disciplina que puede ayudarnos mucho, que es la psiconeuroinmunoendocrinología, que es una forma moderna de decir yoga. Es decir, el estudio de la relación que existe entre los tres sistemas fundamentales que regulan nuestro organismo. La mente, el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el sistema endógeno. La psiconeuroinmunoendocrinología ha venido a comprobar muchas de las intuiciones que los yogis plantearon hace más de 4.000 años. Y aquí está el gran secreto del trabajo corporal. La medicina psicosomática, la psicología psicosomática nos han enseñado la forma indiscutible en la cual la mente influye en el cuerpo, cómo podemos enfermarnos desde la mente. Pero ocurre que también lo contrario es cierto, también el cuerpo puede influir en la mente. El cambio de estados orgánicos a través de la alimentación, del descanso, del sueño y de lo que vamos a ver ahora que son los movimientos, los gestos, los sonidos primordiales, también influyen en la mente. Nuestros movimientos generan secreciones glandulares que pueden permitirnos cambiar estados de ánimo en cuestión de minutos. Entonces, ¿en qué consiste el movimiento primordial? En activar las posturas, los gestos, los movimientos, los sonidos, los patrones respiratorios y las imágenes que producen transformaciones orgánicas que a su vez producen transformaciones en nuestros estados de ánimo. Esto que antes creíamos que era inaccesible, que los estados de ánimo nos ocurrían y que no teníamos nada que hacer frente a ellos, vimos la semana pasada que la alimentación es una forma fundamental de cambiar estados de ánimo. Hoy vamos a ver cómo posturas, gestos, movimientos, sonidos y patrones respiratorios pueden transformar estados de ánimo con una extraordinaria rapidez y profundidad. ¿Qué hace entonces la danza primal? Esto estimula neurotransmisores, estimula circuitos neuronales, estimula secreciones glandulares que generan estados mentales específicos y que los podemos generar a voluntad. Cómo me tengo que parar, cómo tengo que respirar, cómo tengo que mover mis manos, abrir mi pecho, etcétera, etcétera, para generar determinados estados de ánimo de manera casi instantánea. Esto nos permite ir a la profundidad del cuerpo y desde allí recuperar nuestra memoria cósmica, nuestro núcleo primordial, nuestro ser, ¿sí? No a través de una teoría, sino desde un nivel molecular, desde adentro hacia afuera. Y ahí podemos hacer este camino que va desde esta espiral que es la galaxia, pasando a esta espiral que son las cuerdas de la física cuántica, a esta espiral que es el ADN, o a esta espiral que es nuestro cuerpo. Es un viaje hacia lo profundo del organismo y también
hacia lo profundo del cosmos. Esta recuperación de nuestra memoria cósmica es la que nos permite reconocernos como iguales, como pares, y a través de acá comenzar también a sanar nuestros vínculos, que es el principal objetivo de todo este modelo. Por eso ahora podemos entender cuando decíamos que la danza primal no es un baile, no es poner música y danzar, sino activar esos movimientos ancestrales que nos habitan. Este recordar nuestra naturaleza se va produciendo por la integración de nuestra propia sensibilidad hacia nuestro cuerpo, que va aumentando cada vez más. Vivimos cada vez más desde lo que el cuerpo siente y nos pide, que vuelva a repetir, no son antojos, al contrario, los antojos, las compulsiones tienen que ver con no escuchar al cuerpo, no con escucharlo. Ningún cuerpo pide fumar, ningún cuerpo pide comer azúcar en exceso, ni grasas malas en exceso. Eso lo pide el desequilibrio psicológico. Cuando nosotros integramos esta sensibilidad profunda, el movimiento expresivo y el poder inspirador de la música étnica y trascendente, estamos accediendo a este nivel con extraordinaria rapidez. Danza primal entonces es volver al cuerpo, es liberarnos del exceso de trabajo mental que nos tiene alienados, que nos desvitaliza, que nos saca las ganas de vivir y empezar a vivir cada vez más dentro de lo que la simática llamó el mundo vibracional, del cual nuestro organismo forma parte. Bueno, una vez que hemos hecho este trabajo corporal, la lingüística primordial entonces nos permite cerrar este proceso también a través del lenguaje, a través de este fundamento lingüístico que es entender, comprender, conversar. Pero el origen del cambio es el trabajo esencial que hacemos a través del cuerpo. Por último, quiero compartirles algunas precauciones y contraindicaciones que tiene la práctica de la danza primal. En cuanto a precauciones, por favor, cada uno tenga cuidado si está sufriendo de lesiones musculares o articulares, aquellas personas que están con riesgo cardíaco, quienes sufren de epilepsia, los embarazos con riesgo de pérdida, el glaucoma o la hipertensión severa, son todas condiciones físicas en las cuales hay que hacer esto con mucho cuidado. Es importante que sepan, cuando insistimos en que la danza primal no es un baile, que este método puede desencadenar procesos emocionales muy profundos y muy difíciles de contener para personas con desequilibrios emocionales. Entonces, entre las contraindicaciones de la danza primal está, en primer lugar, trabajar en grupos sin la supervisión de profesores certificados. O trabajar en grupos de personas con trastornos psiquiátricos sin la supervisión de psiquiatras y psicólogos. Se puede hacer danza primal en una institución psiquiátrica, pero con la supervisión de psiquiatras y psicólogos. Pero les pedimos que sean cuidadosos con esto. Cada año en nuestra escuela egresan profesores y profesoras de danza primal y todos ellos se certifican simultáneamente como coaches o como psicoterapeutas en el caso de que sean psicólogos o psiquiatras y están capacitados para contener estos procesos emocionales que pueden despertarse o para hacer derivaciones a psiquiatras, a psicólogos o médicos en los casos necesarios. Entonces, pido que por favor se comprometan a no hacer un mal uso de esta técnica, creyendo que simplemente es poner música, subir el volumen y que la gente se mueva, porque les puede pasar como a mí que en fantasía pueden encontrarse que se han vuelto aprendices de brujos y desencadenar procesos que después no van a saber trabajar. Si me prometen usar esto con seriedad, entonces les vamos a hacer un regalo, ¿sí? Si entran a Spotify, busquen Danza Primal Set 1 Oficial y se van a encontrar con un set organizado oficialmente para poder practicar en sus casas danza primal. Tengan cuidado porque hay muchas listas que se llaman danza primal y que no tienen nada que ver, que no fueron hechas por profesores y donde la música no tiene ninguna coherencia, no tiene ningún sentido y por lo tanto no practiquen eso porque no les va a hacer bien. Busquen los que digan danza primal, set 1 oficial
y con el tiempo vamos a ir subiendo otros sets para que puedan practicar. Pero por favor, no salgan con esto a armar grupos de danza primal, porque ciertamente se pueden poner incluso en problemas legales por estar realizando una práctica para la cual no están certificados. ¿Ok? Bueno, muy bien. Muchas gracias por su paciencia y vamos ahora a pasar a la práctica. ¿Sí? Le voy a pedir a Diana, Isaac, que si han encontrado alguna pregunta en el chat que les parezca realmente muy importante antes de la práctica, que la compartan y la trataremos de responder y pasamos directamente después a la práctica. ¿Sí? Adelante Isaac, adelante Diana, si hay alguna pregunta que les aflija un poquito. Yo estuve leyendo algunas preguntas de la semana pasada, algunas me dejaron un poco preocupado realmente, ¿no? Alguien preguntó si lo que nuestro modelo propone es fabricar una especie de señor Spock, o sea, de gente sin emociones y mecanizada, y nada más lejos de eso. Lo que nosotros buscamos es que la gente aprenda a conocer y a liberar sus emociones, no a que las reprima. Alguien preguntó si nosotros propiciamos la violencia, o sea, que la gente vaya y descargue su agresividad contra otras personas. Yo lamento mucho si no dejé esto en claro, pero creo haber repetido varias veces que cuando hablamos de catarsis emocional estamos hablando de un proceso simbólico que se hace en el estudio de una persona, no con la persona real con la que hemos tenido algún tipo de inconveniente, sino que es un trabajo interior, simbólico, que de ninguna manera implica descargar violencia sobre otras personas. Bueno, y no sé si hay alguna otra que tenga que ver ahora con la práctica. ¿Está todo más o menos bien? Sí. ¿Sí? Solo preguntan si Sí. hay una diferencia entre musicoterapia y danza primal, por ejemplo. Bueno, sí, son dos disciplinas completamente distintas. La musicoterapia es una especialidad que consiste fundamentalmente en comprender la estructura misma de la música y su influencia en la salud mental, y por lo tanto no necesariamente implica un trabajo corporal, emocional, como el de la danza primal, mientras que la danza primal es una disciplina fundamentalmente corporal energética. Entonces pueden nutrirse. Hemos tenido musicoterapeutas que se han certificado como profesores, tienen mucho que aprender mutuamente, pero son dos cosas distintas. Muy bien. Bueno, vamos a compartirles ahora con otros profesores que nos están ayudando algunas imágenes para que puedan observar básicamente de qué estamos hablando cuando hablamos de movimientos primordiales. Pero antes quiero darles 3 minutitos libres porque vamos a hacer una práctica que va a durar más de 1 hora para que terminen de conectar su equipo de música, para que vayan al baño, para que tomen agua, y en 2 minutos y medio continuamos. Así que aprovechen este ratito para después no tener ninguna necesidad de este tipo. Y muchísimas gracias.